Este endurecimiento del alma, te voy a decir algo muy fuerte, lleva a la persona a perder la capacidad de sentir. Y el alma que no siente está muerta. Wow, fuerte esta palabra. Este corazón herido no solo contamina a la persona que la lleva, sino a todos aquellos que lo rodean. Cuando tú llevas heridas en tu corazón, cuando entras al quirófano de Dios, Dios toma el bisturí y hoy quiere hacer una cirugía de corazón abierto. El antídoto para todo esto radica en el verdadero perdón. Pero tú preguntarás, pastor, ¿cómo hago para saber? ¿Cómo hago para saber si perdoné o no perdoné? ¿Cómo hago para saber? Y te doy la clave a través de la palabra. Siguiente diapositiva, pastor. Siguiente, por favor. Vamos a leer entonces sanando las heridas con la palabra. Proverbios 16. Proverbios 16, 6, 7. Sanando nuestro corazón. Amén. Sanando las heridas con la palabra, sanando nuestro corazón. Hoy Dios está colocando un bisturí y está haciendo una operación de corazón abierto. Dios quiere restaurar los corazones. Dice que hará volver el amor del padre al hijo y el hijo hacia los padres. Proverbio 16, ¿qué dice? 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos los pone en paz con él. Wow, aún a sus enemigos. Mira, yo te digo algo muy importante. No pelees con los Judas. No, apúntelo ahí. Es una palabra muy fuerte. Los Judas se ahorcan solos. 16, 6, 7. Sí. Faltó el 18, el 19 y el 25. Vamos a ver. Vamos a leer entonces sanando las heridas. Primero, debes perdonar aún. Los Judas se ahorcan solos. Amén. No pelees con ellos. Ora. La misma palabra dice algo. Ora por tus enemigos. No pelees en contra de ellos. Tu enemigo no es tu esposa, tu esposo, tu suegra. No. Es el reino de las tinieblas. Bendice a tus enemigos, aquellos que te hacen mal. ¿Sabe qué? ¡Wow! Aleluya, me suelta. Gracias, Señor. Invítalos después de que pase esta pandemia, aquellos que te hicieron mal. Invítalo a comerse una buena carne asada, un buffet, algo importante preparado para ti. Aquellos que te hicieron daño. Haz como hizo José, invitó a sus hermanos a un gran banquete, a aquellos que le hicieron daños, y descubre y dile después, ¿y por qué tu enemigo te dirá, ¿por qué me invitas a este gran banquete? Y tú le dirás, porque yo no tengo nada en contra tuyo. Lo que tú me hiciste a mí fue con un propósito. Descubrí el para qué. El para qué fue aumentar mi fe y aumentar mi amor por las almas perdidas. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra dice en Proverbios 16, 6, 7, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos los pone en paz con él. El 18 dice, antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir el botín con los soberbios. Y el 25 dice, hay camino que al hombre le parecen derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Wow. Mi esposa mencionaba algo muy importante, del quebrantamiento. Cuando hay heridas en nuestros corazones, hay quebrantamiento. Vamos a entrar entonces ya al siguiente compendio, pastor. Una hora completica, gloria a Dios. A la siguiente, que se llama del quebrantamiento o de la transgresión a la plenitud. Mi esposa hablaba en Proverbios acerca de la quebrantamiento a la plenitud. Una cosa es vivir plano
y otra cosa es vivir pleno. Son dos cosas totalmente diferentes. Plenitud. ¿Hay plenitud en tu vida hasta el día de hoy? ¿Cuántos años llevas en el ministerio? ¿Cuántos años llevas como cristiano, como cristiana? Y tal vez tú dirás, pero mi vida no ha cambiado mucho. Hay gente que aún duerme en la misma cama desde que se casaron. Y dicen y guardan en esa cama porque dice, esa cama me la regaló mi mamá. Esa cama que tenía mi mamá era de mi abuelita. ¡Wow! ¿Cómo quiere que Dios te dé cosas buenas o nuevas si aún no sale de las cosas viejas? Hay gente que compra ollas nuevas o cubiertos nuevos o sofá nuevo y llegan y lo cubren con plásticos. No deja que nadie se siente en ellos. O simplemente los cubiertos o las ollas nuevas. Dice, es que hoy llegó tal persona de visita, vamos a usarlos. No, disfrútalo. Dicen en la costa, aquí en Colombia, no he visto el primer entierro con trasteos. Y suena algo chistoso. Disfruta lo que Dios te da. Disfrútalo. Para eso Dios te lo da. Cambia una cantidad de cosas viejas que ya tienes por cosas buenas, bonitas, para que empieces a vivir en plenitud. Nuestra mente tiene que cambiar. Nuestro microchip tiene que cambiar. Vivir en plenitud es vivir bajo lo que Dios ha prometido, lo que Dios te ha dado, lo que Dios te concibió. Hay gente que muchas veces es tan ahorrativa que se ahorran hasta una sonrisa. ¿Qué es la plenitud? De la transgresión a la plenitud. Mire, José, te vengo hablando de José, de la vida de José. Al igual que José, en el Antiguo Testamento, vivimos en un mundo caído, un mundo injusto. ¿Hay dolor? Sí. ¿Hay abandono? Sí. Hay muchas veces que los hijos, suena duro lo que voy a decir, hay muchas veces que muchos hijos en esta pandemia han abandonado a sus padres, aún siendo ancianos. Hay muchas veces también que muchos padres también han abandonado a sus hijos. Hay dolor por eso en ellos y es falta de perdón. Y sé que después de que pase toda esta pandemia, a nuestras iglesias, a tus iglesias, a tus ministerios, van a llegar aún personas muy dolidas, con el corazón quebrantado, con el corazón roto. Entonces, cuando tú y yo, a través de lo que estamos enseñando, a través de estas herramientas cristianas o códigos del reino, tú vas a aprender a amarlos. Dios no hace acepción de personas. Hay abuso. Sí, muchas veces. Hemos conocido testimonios de muchos padres que han abusado de sus hijos o sus hijas. Hay prejuicios y discriminación. Dañado y que daña a otros, familia, trabajo, amigo y cónyuge. Todo eso experimentó José. Abandono de sus hermanos. Hubo abuso de parte de sus hermanos. Lo discriminaron porque decían cada vez que veían a José, ahí viene el soñador. Había una transgresión en él. Ahí viene el soñador. Y fue dañado. Y tal vez mire que cuenta la historia que cuando sus hermanos llegaron allí a Egipto a pedir comida, a uno de ellos dejó. A uno de ellos. A uno. Pero la más bendición más grande es que, aunque vivamos en un mundo en crisis, tú y yo estamos en Cristo. Y quiero que lo digas ahí. Aunque el mundo esté en crisis, yo estoy en Cristo. ¿Qué hay a través de nuestra herida y nuestro dolor? Son dos cosas diferentes. La herida se ve, el dolor no se ve. Síntomas y algo físico, herida. La soledad se puede ver, pero se puede experimentar. El rechazo se puede ver, pero se puede experimentar. El resentimiento se puede ver,
pero hay muchas personas resentidas. El temor se puede ver, pero hay muchas personas que a través de esta pandemia han sentido temor. Soledad. Muchas personas a través de este diplomado Te Bendigo Magister, Bendigo Infortet. Muchas personas en sus relaciones de familia han experimentado eso. Se han sentido solos. Se han sentido solos. Y es entonces cuando viene el espíritu de la soledad, a través de ellos, los toma posesión y es cuando entran a deprimirse, porque se han sentido rechazados. Muchas veces no saben qué hacer con sus niños en la casa. Muchas veces no saben qué hacer con ellos porque son pequeños. Y muchas veces como padres cometemos un error grande. Muchas veces lanzamos maldiciones sobre nuestros hijos. Y nuestros hijos entonces van a crecer con un resentimiento. Muchos jóvenes de hoy, uno va y les pregunta, una vez que hicimos un diplomado ahí en la UIS, en la Universidad de Colombia, en la ciudad de Bucaramanga, hicimos un diplomado de diversidad religiosa y fue en el campo de humanidades. Le preguntábamos a muchos jóvenes que si creían en Dios y muchos decían que no. Muchos decían, ¿y el matrimonio? Tampoco creo en el matrimonio. ¿Por qué razón? Porque había heridas y dolor en ellos. Hogares donde tal vez el papá y la mamá no fueron el mejor ejemplo para ellos. Hay resentimiento y dolor en muchos jóvenes. Hoy quiero pasar del quebrantamiento, de ese quebrantamiento como cuando partimos un lápiz. Hoy Dios, a través de este quirófano, a través de esta clínica del alma, Dios quiere sanar tus heridas y tu dolor. Muchas personas sienten temor. ¿Temor a qué? Al rechazo. Yo quiero que algo muy importante que tú entiendas. José, ¿cómo se sintió José en la vida? Yo tomo como ejemplo la vida de José, porque a través de él hay muchas, pero muchas enseñanzas para nuestras vidas. Él tal vez allí en el pozo sintió temor, sintió solo, se sintió rechazado por sus hermanos y tal vez iba a sentir el espíritu de resentimiento. Pero allí hubo una herida que lo marcó a José y tal vez después fue vendido como esclavo. Y ya conocemos el resto de la historia. Tal vez muchas veces en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, muchas veces has experimentado estos 4 sentimientos. Cuando muchas veces tu esposo te dice palabras que te han herido tu corazón. Cuando muchas veces en el caso lo contrario, que muchas veces la esposa le ha dicho palabras y han herido también sus sentimientos. Se han sentido rechazadas muchas veces por tu esposo. Y has tenido muchas veces que llorar a solas, allí sin decir nada, porque has aprendido a callar y aguantar tu soledad. Y has dicho, Señor, ¿hasta cuándo? Y a través de esa soledad y ese rechazo, tal vez en tu corazón ha acumulado un resentimiento por lo que ha pasado en tu vida y en tus circunstancias. Y entonces has sentido temor de que todas las personas que se acercan a tu lado es para hacerte daño. No sé qué habrá pasado en esas circunstancias. Estoy hablando a muchas personas. 148 me registra aquí. Hay un registro de 148 personas. Pero yo sé que a más de la mitad Dios les está hablando. Mujer, tú que me hablas, tú que me escuchas. El pasado te ha marcado hasta el día de hoy. El pasado te ha friccionado tu vida, ha partido tu vida en 2 hasta el día de hoy. Has tenido que llorar a solas. Has tenido que llorar por la pérdida de algo. Muchas veces has llorado por tus sueños, por tus proyectos, porque muchas veces muchas puertas se han cerrado
porque te has puesto la confianza, porque te has empeñado, porque has trasnochado, porque has querido salir de ese sueño adelante. Pero en un momento viene el rechazo y en tu corazón está anidando resentimiento. El pasado quedó en el pasado. No recuerdes tu pasado, porque el pasado muchas veces te esclaviza. El pasado muchas veces te sostiene quieta o quieto. Cuando Dios te lleva al desierto, no es porque quiere matarte. Cuando Dios te ha llevado al desierto, es porque ha querido hablar contigo. Los grandes hombres y mujeres se formaron en el desierto. Y tú me dirás, pastor, no me hable de desiertos, que de eso puedo tener hasta una cátedra. Pero yo también he pasado por mis desiertos. Y cada uno de los que nos encontramos, no podemos decir que no hemos experimentado, porque de una u otra manera se ha experimentado, pero hemos salido en victoria porque tenemos un Dios de poder, un Dios que nos levanta, un Dios que nos ayuda, y de esa misma manera como Dios nos levanta, Dios nos está instando y nos está llenando de su amor y de su gracia para poder levantar a otros. Con el mismo consuelo con el que fuiste consolado, consolarás a otro. El temor es una fortaleza. Aleluya. Es una fortaleza. Y dice que es una plaga que el diablo está usando para llevar a la gente a la ansiedad, al estrés, a la desesperación. Y dice también que el temor es lo contrario de la fe. Es lo contrario de la fe. ¿Por qué? Porque al tener temor, pone en duda todo lo que el Señor ha dejado en su palabra. Y el Señor es fiel porque el Señor nos ama. El Señor te ama. Tú eres importante para el Señor. No importa lo que estés pasando, sepa que tú estás en las manos de Dios. Nosotros somos importantes y tenemos herencia en Cristo. ¿Quieren verlo a través de la palabra? Vamos a mirar lo que dice la Biblia acerca de la herencia que tenemos nosotros en el Señor. Vamos a mirar en Salmo 17. Busca tu Biblia. ¿Salmo qué? 17, Salmo 17, 8. Todo tiene que ir respaldado con la palabra, porque esta es la que transforma. Esta es la que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dice Salmo 17, 8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Vamos a mirar también en Primera de Pedro 3:12. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mire cómo nosotros estamos en Cristo, somos importantes. La palabra también nos dice en Isaías 49, todo es la palabra. La palabra, esto es lo que nos da vida, los que nos rejuvenece cada vez más. Isaías 49, 15, 16 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Gloria a Dios. ¿Y qué nos dice Efesios 1:4? Vamos a mirar para poder cerrar y ver que nosotros, tú y yo, no estamos solos. Tenemos esa gran promesa que el Señor cuida de nosotros, que Él nos cuida, que Él nos ama. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y en el Efesios 1:17 nos habla acerca de para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él.
Gloria a Dios. Si ve, nosotros somos importantes. Tenemos herencia en Cristo. De esa misma manera, como tenemos herencia en Cristo, vamos a impartirla y vamos a llevar esta bendición a todas las almas que se encuentran cautivas. Amén, amén. Entonces ya mi esposa le dio varios tips de la palabra acerca del temor. Pero a mí me habla mucho una palabra desde que tenía yo 18 años. Eso fue la semana pasada. Me dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia, o su simiente que mendigue pan. Vuelvo y te repito. Joven fui, dígalo conmigo, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tus hijos, no sé para qué irá esta palabra, tus hijos no pasarán por lo mismo que tú pasaste. Tus hijos no repetirán la misma historia que tú viviste hasta el día de hoy. No sientas temor. Nuestra herida y nuestro dolor en el Señor tienen sanidad. Cuando entramos al quirófano, cuando dejamos que la mano de Dios haga la operación correcta, todo va a pasar. Y vamos a verlo en Isaías 53:3. Siguiente diapositiva, por favor. Estamos leyendo palabra. Estamos leyendo palabra. Te estoy dando la palabra. Te estoy trayendo. Jesús entregó por nuestra sanidad. Isaías 53:5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Wow. Estoy hablando de sanidad en esta noche, a través de la palabra. Mas él herido. Dice que, ¿cuántas veces, si te imaginara, una vez vi un documental en History Channel, que decían que eran 7 ramificaciones, y en cada ramificación iban de a 2 pegadas, es decir, como 14, y en cada una de ellas iban como unos garfios, como unos ganchos, y cada vez que estiraban su cuerpo, arrancaba carne. Muchos hombres que fueron castigados con el mismo castigo de Jesús allí, muchos hombres morían en ese acto, porque tal vez cogía una vena principal, le arrancaba y moría ahí desangrado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Rebelión significa muchas cosas. Ser rebelde es ir en contra de los principios de la palabra de Dios. Ser rebelde es, dice, por nuestras rebeliones, es no aceptar los principios del reino. En no aceptar, muchas veces dice, yo creo en Jesús, pero ¿le crees a Jesús? ¿Realmente estás viviendo o estamos viviendo conforme a la palabra? Dice, molido fue por nuestros pecados, molido. Es como si tú cogieras 2 pedazos de carne, de primera y de segunda, y empezara en un molino. Y al final, tú no diferenciarías cuál es la carne de primera o carne de segunda, o carne gruesa o carne flaca o carne fuerte o dura. Mas el molido, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz. Es decir, tú y yo recibimos paz a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso mismo lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entra en el gozo del Señor. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Muchas veces se habla de sanidad física, pero yo te quiero hablar esta noche de sanidad espiritual, de sanidad del alma. Entra en la clínica del alma. Entra en el quirófano de Dios.
Cuando vamos a ir a un quirófano, primero hacemos cita médica. Después nos sentamos en la sala a esperar a que nos llamen. Cuando nos llaman allí, nos despojan de nuestras vestiduras y nos colocan una bata para poder entrar al quirófano de Dios o al quirófano para ser operados. Yo viví esa experiencia ya. Entré a un quirófano en la vida real. Fui operado, pero allí Dios me habló. Y Dios me entrenó para poderte decir, lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Si vino de parte de Dios, ciméntate en la fe y por sus llagas fuimos nosotros curados. No solamente de la enfermedad física, hay enfermedades espirituales y enfermedades mentales. Cuando venimos a los pies de Cristo y depositamos nuestra ansiedad, nuestra amargura, nuestras depresiones, nuestros resentimientos, nuestras heridas, Él las va a sanar. Él las va a sanar. Aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Gloria a Dios. Si ve, tú llegas a la palabra y allá te deleitas. Es hermoso deleitarse en lo que el Señor nos ha dado. Su victoria que nos ofrece en la cruz del Calvario. Aleluya. Liberación del resentimiento. Ya no tienes dudas, ya no tienes una, como le dijera yo, una excusa para decirle al Señor, Señor, yo no quiero ser más un resentido. Hoy aprendí a perdonar, o quiero aprender a perdonar a esa persona que me hizo daño. Con la ayuda de Dios lo puede hacer, amén. La plenitud en lugar del quebrantamiento. Vive con recuerdos aún. Hasta el día hasta esta hora, hasta este momento, aún con recuerdos. Pero Dios te va a sacar de allí. Dios lo va a hacer. Siguiente, rosas en lugar de cenizas. Antes de continuar, un código del reino es todo pensamiento, llévalo cautivo a la cruz de Cristo y verás la victoria se da. Porque si te encuentras oprimido, te encuentras angustiado, te encuentras ansioso, todo pensamiento llévalo cautivo a la cruz de Cristo. ¿Qué prefieres? Si a ti te dijeran, te regalo rosas o te regalo un poco de cenizas, ¿qué prefieres? Rosas en lugar de cenizas. Las cenizas muchas veces simplemente quema sus recuerdos. Quema sus recuerdos. Te voy a contar una anécdota a través de esto. En cierta ocasión un hombre acababa de pelear con su esposa y pasó por un rosal. Digo, qué desafortunada es la vida. Hasta las rosas le salen espinas. Llegó a su casa con ese tiempo de amargura, de resentimiento. Al otro día, pasó por el mismo lugar, pero ya estaba bien con su esposa, sus negocios estaban todo bien con sus hijos, con su empresa, con todo, y dijo, ¡qué hermosa es la vida! Hasta las espinas le salen rosas. ¡Aleluya! Quiero que entiendas algo, me puse algo grifo aquí. Quiero que entiendas algo. Desde la óptica que tú mires la circunstancia, así saldrás rápido de ella. Tú dirás, como dijo aquel hombre, qué desafortunada es la vida, hasta las rosas le salen espinas. O tú dirás, qué hermosa es la vida, hasta las espinas le salen rosas. ¡Wow! Rosas en lugar de espinas. Rosas en lugar de cenizas. Gozo por el dolor. Gozo por dolor y esperanza en lugar de desesperanzas. Isaías 61:3. ¿Qué dice Isaías 61? Ya lo leyó mi esposa. Perdonar. ¿Qué significa perdonar? ¿Qué significa? Perdonar significa liberar.
Es como si tú llevaras 2 pedazos de ladrillos o 2 ladrillos arroberos, le decimos aquí en Colombia. 2 ladrillos grandes que lo llevara, o un bulto de cemento, ¿sí? O un bulto o un saco lleno de harina, o un saco lleno de sal, o un saco lleno de otra cosa que tú quieras, y llevas ese peso ahí en tu espalda. ¿Por cuánto tiempo has cargado ese saco en tu vida? ¿Cuántos meses lleva? Perdona esta noche. Al final de esta, vamos a hacer eso, porque aún me quedarían 2 partes más. No creo que alcancemos a hacerlo para hablarte de sanidad interior y el perdón, lo sobrenatural del perdón. Faltarían esas 2 partes. Creo que de pronto quedaría para el viernes, Magister. No creo que alcancemos a hacerlo. Perdonar significa liberar. Cuando tú perdonas a alguien, tú te liberas. ¿Y cómo sabes tú si perdonó realmente? Es cuando recuerda la circunstancia, recuerda a esa persona, y ese momento o esa circunstancia no te trae dolor, no te trae tristeza, no te trae quebrantamiento. Simplemente recuerda el suceso, porque dejaste que esa herida se convirtiera en una cicatriz que te marcó en el momento. Y las cicatrices van a quedar siempre ahí, pero te van a recordar un suceso, pero no te va a doler. Una herida sí te va a doler. Es un acto de voluntad. Tú eres el único que tiene la voluntad. Pueden venir a consejería, puede venir, Dios, mejor dicho, alguien y te imparte una palabra. No, la palabra que trajo mi esposo y yo esta noche, y decirte tanto, pero eres tú quien decides. Eres tú quien decides si perdonas o no perdonas. Es sufrir el agravio, tomar el daño sobre uno mismo. Así no tenga yo la culpa. Digo, Señor, te lo entrego en tus manos, pero yo no voy a amargarme, porque juntamente estoy crucificado contigo en la cruz. Pero sé que algún día resucitaremos. Mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Perdonar y no confiar no es lo mismo. Perdonar y no confiar no es lo mismo. La confianza no siempre se restituye, pero nosotros debemos perdonar siempre. Perdónalo. Pero la Biblia dice algo muy importante a los soberbios: evítalos, pero perdónalo. Es por tu bienestar, por mi bienestar. El perdón me ayuda más a mí que aún a la otra persona. Debemos perdonar siempre y no estar con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestro espíritu ligados, como decía Johan, ligados ahí al pasado, incrustados, clavados al pasado, ahí, cimentados en el pasado. Y por eso mucha gente que está en el pasado no puede trascender, no trasciende y siempre seguirá ahí. Perdonamos para nuestro propio beneficio. Siguiente. Y Dios está listo para ayudarnos a perdonar. Dios está listo para ayudarnos a perdonar. La falta de perdón no es la opción, no es una opción, es una decisión. Tú debes decidir esta noche. Antes de terminarlo, vamos a hacer algo muy importante. Antes quería mostrarles una La falta de perdón no es la opción. Vamos a leer entonces, siguiente, pastor. Vamos a leer 3 versículos. Sí, amor. Antes de que ya vamos culminando, quería darle estos pequeños tips para que los tengan presente. Ante todo, en la consejería es tener tiempo con Dios. Debemos pasar tiempo con Dios, y mire que la palabra lo dice en Mateo. Vamos, Mateo 14:13, porque estamos hablando del perdón. Entonces, si estamos hablando del perdón, primeramente es para mí realizar esto con el Señor, como el Señor se apartaba y tenía esa comunicación con el Padre. Nosotros debemos tener esa comunicación con el Señor. En Mateo 14 nos habla
Por eso les decíamos que teníamos que tener la palabra lista. Mateo 14:13 nos dice, al oír Jesús se apartó de allí, él solo en una barca a un lugar desierto, y cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde la ciudad. O sea, el maestro hizo esto, se apartó para hablar con el Señor. Nosotros tenemos que apartarnos para buscarlo a él. Debemos también tener, a veces se tiene un concepto errado de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a decir, pero ¿por qué el Señor permite que pasen ciertas cosas? Y eso lo vemos ahí en Romanos 8. Estos son pequeños tips para que usted lo anote, lo tenga, escudriñe, lea la palabra. Romanos 8:28. La palabra nos dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, a veces no entendemos por qué suceden las cosas, pero la palabra es clara cuando nos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y Dios nos dio vida. Usted lo sabe muy bien, Dios te dio vida. En Salmo 139, puede buscarlo, donde dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Sí ven? Él nos dio vida. Entonces nosotros tenemos algo muy claro, que tenemos que tener tiempo con el Señor, apartarnos con Él. Tenemos que estar sabiendo que Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, así no entendamos por qué sucede. Y que Dios nos dio vida. Eso es algo muy clave en todo consejero, que debemos mirar, apartar el tiempo para con el Señor. La falta de perdón no es la opción. Dice la palabra en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vuestras ofensas. Hablo directamente a los varones esta noche. Tal vez tu petición llega y tú dices ante Dios, y llegas y dice, Señor, yo quiero que me concedas esto y esto y esto y esto y esto. Pero tal vez si como esposo no estás siendo el sacerdote de tu casa, dirá al Señor, primero ve y reconcíliate con tu esposa, porque tus oraciones me están haciendo un estorbo. Wow. Es fuerte lo que estoy diciendo. Así que cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La Biblia habla de que mi esposa es vaso frágil, por tanto debemos ser y tratar como ministros delante del Señor a nuestras esposas. Como dije al comienzo, vamos a cumplir 33 años de casados. 33 años de casados. No ha sido fácil, pero nos hemos mantenido siempre en el amor, en el perdón, en la reconciliación, en perdonarnos. Lucas 11:4 dice, y perdonando nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no me está hablando solamente de dinero, los que nos deben. Pero es que aquel me prestó 10,000 y me lo está debiendo. No. Dios habla de una deuda, va más allá. A alguien que te hizo contra ti, que te señaló, que hizo algo muy importante. Nuestro carácter tiene que ser formado como consejeros, antes de venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también nos perdonó a vosotros en Cristo. Posibles áreas de opresión, ya lo hemos dicho, resentimiento, ira. Son 7 espíritus que hemos hablado durante este día de hoy. Resentimiento, ira, venganza, rechazo, depresión, inferioridad o baja estima, fracaso, soledad, indecisión, temor, duda, rebeldía, malos deseos y perversión. ¡Wow!
Tenemos que examinarnos como consejeros todas estas áreas, o muchos, diríamos, muchos espíritus que están rodando alrededor de nosotros. No podemos evitar que un pájaro vuele alrededor de nosotros, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre nuestra cabeza. Oh, ¿sí me da a entender? No podemos evitar que los pájaros ronden alrededor de nosotros, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre nuestras cabezas. Yo quiero que recuerdes esto: liberación de resentimiento, plenitud en lugar de quebrantamiento, gozo por dolor y esperanza por desesperanza. Y quiero que disponga tu corazón en esta noche. Aún me quedan 2 plenarias, no alcanzamos a terminarla. Sanidad interior y lo sobrenatural del perdón. Yo quiero que mis hermanos, 129 hermanos y amigos que están esta noche, yo quiero orar por ustedes. Yo quiero que disponga tu corazón en esta hora. Si está con tu esposa, con tu esposo ahí, aun si estás sola o estás solo, disponte para que esta noche simplemente esa palabra, para que caiga en ti. Bendito sea Dios para siempre, Señor. Aleluya. Pon tu corazón en esta hora, Padre eterno. Venimos delante de tu presencia, Señor, para dar por cada uno de mis hermanos y amigos que estuvieron conectados esta noche. Hay muchas áreas de opresión, Padre eterno. A veces la falta de perdón, Señor, nos ha llevado, Señor, a sentir estos sentimientos. El resentimiento, Señor, la ira, la venganza, Señor, el rechazo. A veces, muchas veces viene la depresión y la inferioridad, Señor. Hoy, Padre eterno, venimos delante de tu presencia, Señor, a reconciliarnos contigo, Señor. Señor, gracias, Padre eterno. Aquí estás obrando. Te damos gracias, Señor. Te adoraré. Te damos gracias, Señor. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Ven conmigo, Señor. Hazme libre de toda opresión, de toda falta de perdón. Hazme libre. Dios es agradable delante de ti, Señor. Señor, ayúdanos. Abres camino. Hoy seamos sanados, Señor. En tinieblas, La gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo. milagroso, abres Hoy venimos delante de ti. Tú eres un Dios sanador, Oh Dios. un Dios restaurador. Hoy, Padre eterno, tú eres el poderoso. Tú cumples promesas, Señor. dando mi corazón. Te alabo y te bendigo por cada uno de mis hermanos. Traes restauración, Padre eterno. Sana el corazón de mis hermanos, de mis hermanas. Tocando mi En corazón. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te bendigo, Señor. Yo bendigo a cada uno de ellos, Padre eterno. Ellos están así, Señor, por el poder de la palabra. Hoy reciben tu bendición. Oh, Señor, gracias. Oh, Sirimi, ay. Oh, Sirimi, que llama, ay. Rema, que matella sola. Mire que la vayas. Y es que arriba de eso lo baja. Busca mi la vaya la dos. Llama la catalla la roces y veré. Gracias, Señor, por el palabra. Hoy, Señor, nuestro corazón está siendo sanado. Hoy recibimos, Señor, en tu parte. Gracias, Padre, por la palabra. Toca
Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes Gracias, 3 Padre grupos eterno. completamente fáciles. 1, quieres hablar mucho. 2, Amén, Señor. Amén. Amén. Abres camino, cumples promesas, luces tinieblas, mi Dios, así eres tú, Amén, amén, amén. así eres tú, así eres tú. Hermanos, qué pena, lo que pasa es que no. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre eterno, por este día. Esperamos que lo que Dios colocó en nuestra boca haya sido para la edificación del cuerpo de Cristo. Esperamos que el Espíritu Santo les haya hablado, les haya tocado, Gracias, les Dios. haya ministrado. Dios mediante el próximo viernes haríamos para hablar acerca de sanidad interior y lo sobrenatural del perdón. Magister, Dios me lo bendiga, hermanos y amigos, que la paz de Dios, que sobrepasa tu entendimiento, lo estén guardando hoy, mañana y siempre. Dios me lo Amén. bendiga. Gracias. Amén. Gracias, Pastor Orlando, por ese mensaje, por esa palabra.